Video número 61 del curso de lenguaje C. Veremos lista dinámica encadenada. En listas dinámicas se define un espacio de memoria para cada nuevo elemento que se agrega a la lista. En la lista dinámica encadenada, cada elemento apunta para su sucesor dentro de la lista. Utiliza un puntero especial que apunta para el primer elemento de la lista y un puntero que indica el final de la misma. Cada elemento está compuesto por el campo de datos y por un puntero que apunta para el próximo elemento de la lista. Cada elemento es tratado como un puntero y se asigna memoria dinámicamente para cada elemento que se agrega a la lista. El inicio está apuntado por un puntero de puntero, el cual apunta para el primer elemento de la lista. Esto permite cambiar fácilmente el primer elemento. Veamos una estructura de una lista dinámica encadenada. Tenemos el inicio, que está apuntado por un puntero para puntero, y este inicio apunta para el primer elemento de la lista. Los elementos están compuestos por un campo de datos y un puntero que apunta al próximo elemento de la lista. El puntero del último elemento de la lista apunta para una dirección nula, lo cual nos indica que es el último elemento de la lista. Ventajas: mejor utilización de la memoria y no precisa desplazar los elementos en las tareas de inserción y exclusión, como se realiza en la lista estática. Solamente se altera la dirección de memoria que es apuntada por el puntero del elemento antecesor al que se infiere o excluye. Veamos en este ejemplo cómo se realiza la inserción de un nuevo elemento. Imaginemos que queremos colocar un elemento en una posición intermedia de la lista. Lo que se realiza es cambiar la dirección de memoria que apunta el puntero próximo del elemento antecesor para la dirección que le fue asignada a este nuevo elemento. Y el puntero próximo de este nuevo elemento apunta para el elemento sucesor. Para excluirlo es exactamente lo contrario. Se apunta el puntero del elemento antecesor, se apunta hacia el elemento sucesor del elemento que se retira. Si queremos inserir un elemento en el inicio de la lista, lo que se realiza es alterar la dirección de memoria a la que apunta inicio, ahora apuntando a la dirección de memoria que le fue asignada al nuevo elemento. Y el puntero de este nuevo elemento va a apuntar al elemento que anteriormente era el primero de la lista. Para excluirlo es exactamente lo contrario. Se retira la dirección del puntero y también se altera la dirección del inicio. Para inserir un elemento en el final de la lista, se apunta el último puntero para la dirección de memoria del nuevo elemento que se está colocando. Y el puntero próximo de este nuevo elemento apunta a una dirección de memoria nula. Desventajas: acceso indirecto a los elementos y necesidad de recorrer toda la lista para acceder a un determinado elemento. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántos elementos hay en una lista, lo que tengo que buscar es el elemento que apunta hacia la dirección de memoria nula. Para eso voy a tener que recorrer todos los elementos hasta llegar al que apunta a la memoria nula. Lo mismo para acceder a la información de un determinado elemento, tengo que recorrer todos los elementos que lo anteceden. Es ideal para inserción y exclusión de elementos de forma ordenada
y para cuando no hay necesidad de establecer un espacio mínimo de memoria. Para la lista dinámica encadenada voy a utilizar el mismo ejemplo que utilicé en lista estática. Una estructura llamada persona, donde voy a tener solamente dos elementos. Podría tener más, pero utilizo solamente dos para simplificar el ejemplo. Uno es un string, donde se almacena el nombre, y el otro es un campo del tipo entero, donde se almacena la edad. Luego declaro la estructura de cada elemento que va a componer esa lista. Lo denomino elemento, donde tiene un campo llamado datos, que es del tipo struct persona, donde van a estar almacenados los datos de cada persona, y un puntero llamado prox, que es el que apunta al próximo elemento de la lista. Este puntero es del tipo de la propia estructura elemento. Luego inicializo un puntero llamado inicio con la estructura elemento, y también inicializo una variable elem que también tiene la estructura elemento. Aquí están los prototipos de las funciones, similar que en el ejemplo anterior: crear la lista, informar tamaño de la lista, inserir elemento en la lista, excluir un determinado elemento de la lista, excluir un elemento por el nombre de la persona, consultar un determinado elemento por la posición que tiene en la lista, consultar un elemento por el nombre de la persona, presentar la lista completa o eliminar la lista, o sea, liberar la memoria que fue asignada. A continuación entro en la función principal. Lo primero es declarar un puntero llamado lista, que está apuntando al puntero del tipo estructura elemento, o sea, es un puntero de un puntero. Luego llamo a la función crear lista. Me va a retornar un valor null si hay memoria insuficiente, o me va a presentar el mensaje la lista fue creada. Veamos la función. La función no tiene ningún parámetro de entrada y retorna null si la cantidad de memoria es insuficiente, o la dirección de memoria donde está el inicio de la lista conteniendo el valor null. El inicio apuntando a una dirección nula. Primero se declara un puntero local, que es un puntero de puntero, porque es del tipo inicio, que ya inicio es un puntero de la estructura elemento. Luego a X se le va a asignar la dirección de memoria donde inicia ese espacio que se está reservando, y aquí compara. Si no es nulo, o sea, si el resultado que retornó es una dirección correcta, no es el valor null, o sea, que tiene suficiente memoria en la computadora, a X le va, o sea, al lugar que apunta X, le va a colocar el valor nulo. X va a tener una dirección de memoria, pero esa dirección de memoria va a apuntar a una dirección de memoria nula y va a retornar el valor de X. Si la memoria es insuficiente, aquí X va a estar cargado con el valor null y va a retornar null. De lo contrario, va a retornar una dirección de memoria cuya dirección apunta a un valor null. Cuando se crea una lista dinámica encadenada, el puntero lista va a apuntar hacia el puntero inicio, el cual está apuntando para una dirección nula de memoria. Esto está indicando que la lista está vacía, no tiene ningún elemento en su interior. Luego declaro algunas variables, una llamada salir, que al igual que en el ejemplo anterior, cuando el valor es diferente de 0, sale de ese comando de repetición, de ese while que lo mantiene presentando el menú de opciones. Select es donde se coloca la opción que fue seleccionada. Return es la que va a recibir el valor que le retornan algunas funciones. POSIX es la que va a indicar la posición de elementos que queremos excluir o buscar. Nombre es un string en el cual se va a colocar el nombre de la persona que queremos excluir o buscar. Y thatPer es una variable del tipo struct persona,
es donde vamos a colocar los datos de la nueva persona que queremos incluir. Luego se entra al while, se limpia la pantalla, se presenta el menú de opciones y se solicita ingresar una opción. El programa queda aquí esperando que se seleccione una opción. Una vez seleccionada, se coloca en la variable select, se limpia la pantalla y entra en el switch case. La primera opción del switch case es salir, que altera el valor de esa variable, de la variable salir. Cuando vuelva al while, a la comparación del while, va a ser distinto que 0 y va a salir del programa. Luego está la opción de consultar el tamaño de la lista. Va a colocar en la variable return el valor que le va a retornar la función. El parámetro que se indica es lista, que es el inicio de la lista. Luego va a verificar si el resultado es 1 negativo, es porque se produjo algún error. Y si no, va a presentar el mensaje de cuántos elementos tiene la lista. Esta función devuelve un valor del tipo entero. El parámetro de entrada es el puntero con la dirección de memoria donde inicia la lista y retorna 1 negativo si hay un error en la lista o la cantidad de elementos. Como ven, primero verifica si i es null, es porque hay un error con la lista. De lo contrario, va a inicializar una variable encargada de contar la cantidad de elementos que tiene la lista. La inicializa con el valor 0. Luego declara un puntero auxiliar del tipo elemento, estructura elemento, y a ese puntero le va a asignar la dirección de inicio de la lista. Luego entra en un while, en un comando de repetición, el cual va a verificar si ese puntero que se acaba de declarar está apuntando a una dirección que no sea nula. Mientras no sea nula, va a permanecer. ¿Qué va a realizar? Quiere decir que encontró un elemento, porque el último elemento señala una dirección nula. Entonces va a incrementar el contador de cantidad. Y luego va a colocar en ese puntero el valor del puntero dentro del elemento que está apuntando hacia el elemento siguiente. Y va a repetir ahora con el nuevo elemento a dónde apunta. Si apunta a nulo, va a salir y va a retornar la cantidad que fue cargada en la variable contabilizadora. La opción de presentar la lista completa, lo primero que realiza es llamar a la función de tamaño de lista, informar el tamaño de lista. Si retorna 1 negativo, se produjo un error. Si retorna 0, la lista está vacía, entonces no podemos presentar nada. De lo contrario, si retorna algún valor superior a 0, se va a llamar a la función de presentar la lista completa. La función, como vimos, el parámetro de entrada es el puntero con la dirección de memoria inicial. No retorna nada. Lo primero que hace es declarar un puntero del tipo estructura elemento y le atribuye la dirección de inicio, un puntero auxiliar, un puntero local. Luego va a inicializar un indicador de posición del elemento en la lista. Es para presentar en pantalla en qué posición está cada elemento. Vamos a comenzar por el elemento 1, por eso se inicializa con el número 1. Luego, al igual que como realizaba la función de informar el tamaño, va a permanecer dentro del while, mientras que la dirección que está apuntando ese puntero sea distinta de nulo. Va a presentar toda la información, presentando los datos, el nombre y la edad, la posición del elemento. Luego va a incrementar ese contador de posición y nuevamente, como se hace en la otra función, en la de tamaño de lista, va a colocar en ese puntero la dirección, el puntero que apunta al próximo elemento, y va a repetir hasta que encuentre el null. Cuando encuentre un puntero próximo que apunta a una dirección nula, va a salir del while y va a retornar. Para inserir un elemento tenemos tres opciones, al igual que en listas estáticas. Podemos inserirlo en el final de la lista, en el inicio de la lista o en forma ordenada. Lo primero que realiza es solicitar que se ingrese el nombre de la persona y la edad, que se van a guardar en esa variable datper, que mantiene esa información momentánea hasta que se registre en el nuevo elemento de la lista. Luego
va a llamar a la función de inserir datos en la lista y esta función le va a retornar el resultado de esa operación. Los parámetros de entrada son el puntero que indica el comienzo de la lista y los datos que se registraron antes de llamar a la función. En el retorno va a presentar si se produjo un error, va a presentar si hay memoria insuficiente para registrar un nuevo elemento o va a indicar que la nueva persona fue registrada. Bueno, lo primero que realiza la función es verificar si la dirección de memoria que se indicó, el puntero S, tiene un valor válido, de lo contrario va a retornar el valor -1 para indicar que hay un error con la lista. De lo contrario va a declarar un puntero del tipo estructura elemento, un puntero local, al cual le va a cargar la dirección de memoria que se le está asignando, recordando que a cada elemento se asigna memoria dinámicamente. Luego verifica si es null es porque no hay memoria suficiente. Recuerdan con malloc y con calloc. Si retornaba un valor null es porque no había suficiente memoria. Va a retornar 0 informando que no se puede continuar por falta de memoria. De lo contrario, lo que va a hacer es colocar en esa dirección de memoria que se llama E, ese puntero E que apunta a esa dirección de memoria, en el campo datos, el valor que le pasamos en la variable P, o sea, los datos de la persona. Luego, en esa dirección de memoria, en el campo prox, va a colocar la dirección de memoria que está apuntando I, que es el puntero de inicio. Y aquí esto cumple una doble función. Si la lista está vacía, va a estar apuntando a null. Entonces le coloca el valor null indicando que es el último elemento. Si no es así, si ya hay un elemento en la lista, le va a pasar la dirección que tenía el primer elemento. Recordando que estamos colocando un nuevo elemento en el inicio de la lista. Luego, al puntero inicio, le va a colocar la dirección que fue asignada para este nuevo elemento. Para inserir un nuevo elemento en el inicio de la lista, tanto sea el primer elemento o no, el procedimiento es el mismo. Lo que se realiza es, al puntero próximo del nuevo elemento se le atribuye la dirección de memoria a la que apuntaba inicio. Si es el primer elemento, apuntaba a null. Y si no, estaba apuntando al que era el primer elemento de esa lista. Y al puntero inicio se le atribuye la dirección de memoria que fue asignada dinámicamente al nuevo elemento. Vamos a probarlo. Igual que en el ejemplo anterior, me informa que la lista fue creada y me solicita presionar una tecla para continuar. Me presenta el menú, voy a la opción 1, que es tamaño de la lista, y obviamente no tengo ningún elemento. Voy a ingresar una nueva persona con la opción 2, voy a colocar el nombre Carlos, la edad 45. Si ahora consulto con la opción 1, me dice que ya hay un elemento, voy a la opción 7, me está presentando el nuevo elemento, el único que está cargado en este momento. Ahora vamos a cargar un segundo elemento. Voy a colocar el nombre Ana, edad 28 años. Voy a cargar otra nueva persona, Juan, 33 años. Vamos a consultar la lista y observen que a medida que van ingresando, los va colocando en el inicio de la lista. Ahora veamos la inserción de elementos en el final de la lista. Igual que en la opción anterior, primero se verifica si la lista es válida, luego va a cargar en el puntero que se declara, en el puntero local, la dirección que fue asignada. Si no hay memoria va a retornar 0. Y aquí lo que hace es nuevamente colocar en esa dirección, en el campo datos, los datos que le pasamos
en los parámetros de la función, o sea, los datos de la nueva persona. Y ya en el campo próximo coloca el valor null, porque lo está colocando en el final de la lista. Ahora verifica si la lista está vacía o no, porque si la lista no está vacía, tiene que cambiar el puntero próximo del elemento anterior. Si está vacía, no hay ningún inconveniente. Solamente ahora al puntero de inicio le va a cargar la dirección de este elemento, que en realidad es el primero y último. Si hay otro u otros elementos en la lista, va a declarar un puntero auxiliar del tipo elemento, al cual le va a atribuir la dirección inicial de la lista. Va a entrar en un comando de repetición, en un while, donde va a verificar si la dirección que apunta ese puntero auxiliar en el campo próximo, el valor es distinto de nulo, o sea, no es el último elemento. Entonces lo que va a hacer ahora en el puntero auxiliar, va a cargar el valor del puntero de ese elemento que está recorriendo y que está apuntando al próximo elemento, al siguiente. Y va a volver a repetir hasta que encuentre el último. Cuando encuentre el último, va a estar apuntando a una dirección de memoria nula, indicando que es el final de la lista. En ese momento lo que va a hacer es colocarle a ese que era hasta el momento el último elemento, le va a colocar la dirección del nuevo elemento que se está colocando. Ya el nuevo elemento estaba cargado en su campo próximo con la opción o con el valor nulo, indicando que es el último. Ahora este ya no es el último, es el penúltimo. Vamos a probarlo. Voy a registrar algunas personas, igual que en el caso anterior. Carlos, 45 años, una nueva persona. Ana, 28 años, otra nueva persona. Juan, 33 años. Y ahora vamos a consultar la lista. Y observen que lo fue colocando en el final. El que cargué primero quedó en la posición 1 y así lo fue ingresando. Bueno, y la opción de inserir de una forma ordenada, voy a utilizar como parámetro para ordenar la edad de la persona. Igual que antes, la etapa común para las tres opciones es verificar si es nulo, declara el puntero local, le carga la dirección de memoria que fue asignada y ahora carga en esa dirección de memoria, en el campo datos, los datos que le pasamos con la nueva persona. Luego va a llamar a la función que informa el tamaño de la lista. Va a retornar un valor, le estamos indicando a la función de información de tamaño de lista dónde comienza la lista. Si me retorna uno negativo es porque se produjo un error. Si retorna 0, la lista está vacía. Por lo tanto, hay que atribuirle al puntero próximo una dirección nula, porque es el primer elemento. No interesa, aquí no hay cómo ordenarlo, porque es el primero. Y al igual que en la opción anterior, cuando se registraba en el final, al puntero de inicio ahora se le carga la dirección de ese primer elemento. Ahora, si no es una lista vacía, si ya hay algún elemento en ella, tenemos que recorrerlo para colocarlo en su lugar. Lo que se hace aquí es declarar un puntero del tipo elemento que va a contener la dirección del elemento anterior, por eso se llama AND. Y otro que va a ser el de la dirección del elemento actual, el que se está consultando, el cual va a tener inicialmente el valor de inicio de la lista, dos punteros, anterior y actual. Permanece en el while mientras que el puntero actual sea diferente de una dirección nula. O sea, actual va a verificar, ¿es null? No, quiere decir que no es el último elemento. Si es nulo, es el último elemento y va a salir del while.
Y también una operación, un operador lógico y se tienen que dar las dos condiciones para mantenerse dentro del while, las dos condiciones como verdaderas. La otra condición es que va a verificar si la edad que está siendo apuntada al campo datos por el puntero actual, o sea, el elemento actual donde estamos ahora posicionado, es menor que la edad del nuevo elemento que se está ingresando. Si es menor, es verdadera, o sea, hay que colocarlo cuando se encuentre uno mayor para que quede ordenado de menor a mayor. Si las dos condiciones son verdaderas, lo que va a hacer es en anterior, ahora va a colocar el valor de actual y actual va a pasar a ser el próximo, va a apuntar a la dirección del próximo elemento y va a repetir hasta que una de las dos condiciones, cualquiera de ellas o ambas, sea falsa. Cuando sea falsa va a salir, ya sea porque llegó al final de la lista y este valor que ingresamos es mayor que el último o que todos los que están dentro, entonces lo va a colocar en el final. Cuando salga va a realizar una verificación para saber si actual es el inicio de la lista, porque puede ser que sea el valor inferior a todos los que están registrados. Entonces lo que va a hacer es verificar si el puntero actual es igual al inicio. Si es igual al inicio, lo que va a hacer en próximo va a colocar el valor que mantiene i, que está apuntando ahora para el primer elemento, que va a pasar a ser el segundo. Luego al inicio le va a atribuir el valor del nuevo elemento, que ahora va a ser el primero de la lista. Y si no, si es en el medio de la lista, el nuevo elemento ahora va a apuntar para el sucesor, que el sucesor puede ser que no exista, que sea el último elemento. Entonces va a apuntar para null y ese valor está guardado en el antecesor en el campo próximo. Luego, al puntero está por delante del nuevo elemento, va a recibir la dirección que le fue asignada a este nuevo elemento. Vamos a ejecutarlo. Voy a comenzar colocando una persona que esté intermedio. Por ejemplo, voy a decir Claudia, 34 años. Ahora voy a ingresar una persona que esté por atrás de Claudia, por detrás, con una edad mayor. Voy a colocar Carlos. Ahora lo va a colocar en el final de la lista. Hasta ahora tenemos un único elemento. Así que Carlos tiene 45. Ahora voy a ingresar una persona que tenga una edad menor a todas las que están. Voy a poner Ana, igual, 28 años. Ya coloqué la primera persona, una persona en el final, una persona que teóricamente está en el inicio. Voy a colocar una persona en el medio. Es decir, Juan, igual a 33 años. Voy a colocar otra nueva persona en el medio. Colocar Felipe, 40 años. Vamos a verificar la lista con la opción 7 y observen cómo los ordenó por la edad, independientemente en el momento que los coloqué. La función automáticamente los ordena. Para excluir un elemento de la lista existen tres maneras. Pueden ser excluidos del inicio, del final de la lista o por algún dato, por algún tipo de dato, que puede ser por la posición del elemento dentro de la lista o por alguno de los datos, alguno de los campos que tiene cada elemento. Nosotros vamos a probar excluir del inicio, del final de la lista y vamos a excluir por el nombre de la persona. Para excluir del inicio o del final de la lista, lo primero es llamar a la función que va a excluir el elemento, indicando como parámetro el puntero, la dirección de memoria donde comienza la lista. La función va a retornar un valor. Si ese valor retornado es 1 negativo, se produjo un error con la lista.
Si retorna 0, la lista está vacía, por lo tanto no podemos excluir nada. Y si no, va a presentar el mensaje retornando el valor 1 de que se excluyó el elemento de la lista. Veamos la función. Es una función que retorna un valor entero indicando el resultado de esa exclusión. Tiene un único parámetro de entrada que es la dirección inicial de la lista y retorna 1 negativo si hay algún error con la lista, 0 si la lista está vacía o 1 si la exclusión se realizó correctamente. Primero verifica si la lista tiene algún valor nulo, retorna el número negativo. De lo contrario, lo que va a realizar es llamar a la función que informa el tamaño de la lista. Va a retornar en la variable t que se declara aquí dentro de esta función el tamaño de la lista. Si es 0, va a retornar 0 porque es una lista vacía, no se puede excluir nada. De lo contrario, lo que va a hacer es declarar un puntero del tipo estructura elemento al cual le va a atribuir la dirección de inicio de la lista, un puntero auxiliar. Lo primero que vamos a ver es la exclusión del elemento en el inicio de la lista, o sea, el primer elemento. Lo que realiza es muy simple. Le altera el valor que tiene el puntero que está apuntando al primer elemento y le va a colocar el valor que tiene ese elemento apuntando al próximo, o sea, al segundo. Ahora la lista va a apuntar al segundo elemento y ya no al primero. Luego, lo que sí hay que hacer, porque aquí es diferente a la lista estática, donde se asigna una única memoria, un único tamaño para toda la lista. Aquí es memoria asignada para cada elemento. Entonces hay que liberar el espacio de memoria donde estaba ese elemento, el primer elemento, con la función free. Y luego se retorna el valor 1 informando que la exclusión fue correcta. Vamos a probarlo. Voy a colocar algunos datos, algunas personas en la lista. Ahora veamos la lista con la opción 7. Ahora vamos a excluir un elemento de la lista. Con la opción 3, lo que va a excluir es el primer elemento de la lista. Se excluyó un elemento de la lista, continuamos y ahora presentamos la lista. Como ven, Ana, que era el primer elemento, desapareció. Para excluir del final de la lista, el inicio es exactamente el mismo, va a verificar el tamaño de la lista, va a declarar ese puntero auxiliar E, que es del tipo estructura elemento, y luego lo que va a realizar es declarar un nuevo puntero, un puntero que va a señalar el elemento anterior al que está en el final de la lista, o sea, anterior va a tener la dirección del penúltimo elemento de la lista. Entra en un comando de repetición while y va a mantener dentro del comando mientras que la dirección de memoria que apunta el puntero próximo de cada elemento sea diferente de nulo, o sea, va a buscar el último elemento de la lista. Coloca en el puntero anterior la dirección del elemento actual, luego va a incrementar ese puntero, lo va a dejar apuntando hacia el próximo elemento y va a seguir así hasta que encuentre el último. Cuando encuentre el último elemento va a salir y va a tener en AND la dirección de memoria que está apuntando el penúltimo elemento, el puntero prox del penúltimo elemento. Va a verificar si el elemento que se desea excluir es el primero de la lista, o sea, un único elemento dentro de la lista. Entonces va a colocar en el puntero que apunta al inicio de la lista el valor del puntero próximo de ese único elemento, que en realidad aquí es null. De lo contrario, si es un último, va a colocar el valor del actual puntero, que es el del último elemento, que en este caso también es null. Luego
realiza la liberación de la memoria indicando la dirección del elemento que se quiere liberar y retorna indicando valor 1, o sea, una exclusión correcta. Vamos a ejecutarlo. Ahora vemos cómo quedó montada la lista, como ven las tres personas, y ahora lo que va a realizar es eliminar a Carlos. Vamos a entrar con la opción 3, que ahora va a excluir del final. Ya informa que excluyó el elemento. Observamos, ya lo excluyó. Si vuelvo a repetir, va a excluir a Juan. Excluyó a Juan. Observamos que únicamente está Ana. Y ahora voy a excluir ese elemento, que es el único. Fue excluido. Y si presiono la opción 7, la lista se encuentra vacía. Excluyó todos los elementos. Luego tenemos la otra opción de exclusión, que es excluir por un elemento por algún campo, que puede ser el nombre, la edad o cualquier otro campo del dato del elemento. También puede ser la posición del elemento dentro de la lista. Yo escogí la opción nombre. Vamos a buscar un elemento que coincida con el nombre que indicamos y lo va a excluir. Recordando que como es secuencial, el primer elemento que encuentre con el nombre que le indicamos es el que va a eliminar. Si hay más de uno, solamente va a eliminar el primero. Primero llama a la función que retorna el tamaño de la lista. Si retorna -1 se produjo un error. Si retorna 0 va a indicar que la lista está vacía. Y luego, si la lista tiene elementos, va a solicitar que se indique el nombre de la persona que se desea excluir. Va a cargar ese string en la variable y luego va a llamar a la función de exclusión por nombre, donde va a pasar como parámetro el nombre de la persona que se desea excluir y la dirección de inicio de la lista. Luego va a retornar valor 1 negativo si se produjo algún error, 0 si el nombre no se encuentra en la lista, pues va a informar que no se encuentra. Y de lo contrario, si retorna el valor 1, va a informar que ese nombre fue excluido de la lista. Vamos a ver la función. Bueno, la función retorna un valor del tipo entero. Los parámetros son el nombre de la persona que se desea excluir, el puntero con la dirección inicial de la lista. Retorna 1 negativo si hay algún error con esa dirección de la lista. 0 si el nombre no se encuentra en la lista. Y 1 si la exclusión se realizó correctamente. Inicialmente verifica si hay algún error con la lista. Si eso sucede, retorna 1 negativo. De lo contrario, va a declarar un puntero del tipo estructura elemento al cual le va a atribuir el inicio de la lista y un puntero del tipo estructura elemento donde va a colocar la dirección de memoria del elemento anterior al que se desea excluir. Se mantiene dentro de un while hasta llegar al final de la lista o hasta encontrar el nombre solicitado. Aquí tiene dos condiciones unidas por un operador lógico y, o sea, las dos condiciones tienen que ser verdaderas para que se mantenga dentro del while. Cualquiera de las dos que sea falsa va a salir del while. La primera es verificar que sea distinto de nulo, o sea que no llegó al final de la lista. Y la segunda es una comparación de la biblioteca string que compara el dato que nosotros le enviamos, el nombre, con el nombre del elemento que se está verificando. Si es diferente del valor 0 lo que retorna esta función, la función strcmp, es porque los dos strings son diferentes. Si retorna el valor 0 es porque los dos nombres son iguales. Luego, dentro del while, lo va a colocar en el puntero que va a guardar la dirección del elemento anterior al que se desea excluir, la dirección del elemento actual, porque el actual no ha encontrado el nombre que se solicitó. Luego va a alterar
la dirección donde debe apuntar ese puntero E. Y va a quedar en el while hasta que una de las dos condiciones sea falsa. Luego va a verificar si E es igual a null, quiere decir que está apuntando a una dirección de memoria nula, por lo tanto va a retornar indicando nombre no encontrado. Quiere decir que recorrió toda la lista y no encontró el nombre. Salió porque encontró el valor null, que es el último elemento. De lo contrario, es que encontró una semejanza entre el nombre que le pasamos y el nombre que está en la lista. Lo que va a realizar primero es verificar si corresponde al primer elemento, si es el primer elemento de la lista. Si es así, va a alterar el valor del puntero que señala el comienzo de la lista. De lo contrario, si es el último valor o un valor intermedio, va a colocar en el puntero próximo del elemento anterior el nuevo puntero próximo del elemento que se va a eliminar. Y luego va a liberar la memoria que se había asignado para ese elemento que se está excluyendo. Vamos a ejecutarlo. Y ahora veamos lo que tenemos en la lista. Tenemos 4 personas, 4 elementos: Ana, Juan, María y Carlos. Vamos a buscar de eliminar Juan, por ejemplo. Vamos a utilizar la opción número 4. Me solicita digitar el nombre de la persona. Voy a colocar Juan. Ahí me dice Juan se excluyó de la lista. Vamos a verificar la lista y ahora Juan no está. ¿Qué sucede si yo coloco un nombre inexistente? Por ejemplo, en opción 4 voy a colocar Luis. Enter. El nombre Luis no se encuentra en la lista. No eliminó ninguno de los elementos. Veamos la opción de buscar un elemento por la posición que tiene en la lista. Lo primero que realiza es llamar a la función que retorna el tamaño de la lista. Si se produjo un error, lo presenta. Si la lista está vacía, también lo indica, porque no podemos buscar dentro de una lista vacía. De lo contrario, va a solicitar ingresar el número de posición a ser consultada. Coloca ese número de posición en una variable y le va a pasar en los argumentos de la función de consulta por posición, la posición, el inicio de la lista y un puntero hacia esa estructura de los datos de persona, que es lo que me va a cargar la función dentro de esa dirección que está apuntando el puntero, que son los datos de la persona que estamos consultando. Si retorna uno negativo es porque se produjo algún tipo de error. Si retorna valor 0, la posición indicada no es válida, colocamos una posición inexistente. De lo contrario, va a presentar los datos, la posición, el nombre y la edad de la persona que se está consultando. Veamos la función. Bueno, la función va a retornar un valor entero con el resultado de la búsqueda. Se ingresa con los parámetros el número de posición a consultar, el puntero que indica la dirección de inicio de la lista y el puntero que está apuntando a esa estructura de persona donde se van a guardar los datos de la persona que se está buscando. Va a retornar uno negativo con un error, 0 si se produce un error por posición no válida o 1 que se encontró el dato buscado. Inicialmente verifica si es nulo para retornar el error. Luego lo que va a hacer es verificar que el número de posición no sea inferior a 1, porque no tenemos una posición 0 ni número negativo. Ahí va a retornar indicando posición no válida. De lo contrario, va a declarar un puntero auxiliar, el cual va a apuntar hacia el inicio de la lista. Luego va a declarar un contador de posiciones para ir buscando la posición que se indicó. Se mantiene dentro del while hasta llegar al final de la lista o hasta llegar a la posición que se solicitó. O sea, se va a mantener
mientras que la dirección que apunta el puntero es distinta de nula, y si el número que se está contabilizando es menor que el que se solicitó. Cualquiera de las dos condiciones falsas va a salir del while. Dentro del while, el puntero va a apuntar, el puntero auxiliar, a la dirección del próximo elemento, o sea, lo va a incrementar, y también va a incrementar el contador de posición. Cuando salga, va a verificar si el puntero auxiliar está apuntando para una dirección de memoria nula. Esto quiere decir de que llegó al final de la lista y no encontró ese número de posición. Por lo tanto, va a retornar el valor 0 indicando posición no válida. De lo contrario, va a colocar en la estructura esa de datos los datos de la persona y va a retornar el valor 1 indicando que la posición fue encontrada. Vamos a ejecutarlo. Bueno, yo ya monté una lista para ganar tiempo. Ahí vemos el contenido de la lista. Hay 5 elementos, 5 nombres diferentes. Y ahora vamos a buscar por la posición. Por ejemplo, voy a colocar la posición número 3. Voy a la opción 5, que es buscar por posición del elemento. Y voy a indicar el elemento 3. Como ven, nombre María, edad 39. Ahora voy a colocar una posición inexistente. Por ejemplo, voy a colocar la posición número 7, que no existe. Como ven, la posición 7 no es válida. Para buscar un elemento por el nombre de la persona, lo primero que realiza también es llamar a la función que retorna el tamaño de la lista para verificar que no sea una lista vacía. Retorna 1 negativo si es una lista errónea o el valor 0 si la lista está vacía. De lo contrario, va a solicitar que se ingrese el nombre de la persona que se desea buscar. Va a colocar ese nombre en esa variable, en ese string, y luego va a pasar a la función consulta por nombre los siguientes parámetros: el nombre de la persona, el inicio de la lista y, al igual que en la opción anterior, la estructura de los datos de persona que va a registrar desde la función. Luego verifica si es un valor negativo porque se produjo un error, 0 si el nombre no fue encontrado en la lista, y si el valor retornado es 1 va a presentar los datos de la consulta. Veamos la función. Bueno, va a retornar un valor del tipo entero, los 3 parámetros: el nombre a buscar, el puntero con la dirección inicial de la lista y el puntero hacia la estructura con los datos de la persona. Retorna 1 negativo con un error de la lista, 0 si el nombre no se encuentra y 1 si se encuentra el nombre que se consulta. Primero verifica que no sea nulo. Luego va a declarar un puntero auxiliar al cual va a inicializar con la dirección de memoria de inicio de la lista. Luego ingresa en un while que se va a mantener dentro de él mientras que el puntero no apunte a una dirección nula o mientras que el nombre de la persona sea diferente al nombre del registrado en el elemento, igual que como se realizaba en la exclusión. Se va a mantener en el while mientras las dos condiciones sean verdaderas. Cualquiera que sea falsa va a salir y va a ir incrementando el puntero para ir apuntando hacia el elemento siguiente. Si el puntero está indicando que apunta hacia una dirección de memoria nula, es porque llegó al final de la lista y no encontró el nombre requerido. Va a retornar 0 indicando que el nombre no existe, no está en la lista. De lo contrario, va a colocar en la estructura de los datos de la persona esos datos que corresponden al elemento y va a retornar el valor 1 indicando que la consulta fue correcta. Vamos a ejecutarlo. Bueno, tengo una lista montada, opción 7, aquí veo la lista. Ahora vamos a buscar una persona.
Opción número 6, buscar por nombre de la persona. Me solicita indicar el nombre y cuidado aquí que el lenguaje C reconoce que hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Si yo colocase Carlos con C minúscula, no lo va a encontrar. Aquí me trae los datos de la persona. Si yo coloco un nombre inexistente, por ejemplo, Hugo, ¿no? El nombre Hugo no se encuentra en la lista. Y lo que mencioné anteriormente, si yo coloco Carlos con la C en minúscula, el nombre Carlos no se encuentra. Esto porque el lenguaje C es del tipo case sensitive. O sea, es diferente una letra mayúscula de una minúscula. Para finalizar, veamos la opción de eliminar la lista, o sea, liberar la memoria que fue asignada. Lo primero que hace es llamar a la función, es una función del tipo entero, va a devolver un valor entero y el parámetro es la dirección inicial de la lista. Va a comparar el retorno, si el retorno es 0 es porque se produjo algún tipo de error, va a salir del programa, de lo contrario va a imprimir lista eliminada y va a salir del programa. Veamos la función. La función retorna un entero, el parámetro de entrada es la dirección inicial de la lista y retorna 0 en caso de error con la lista o 1 si la lista fue eliminada. Entonces primero verifica si la dirección que se le ha pasado es correcta. Si es incorrecta, retorna 0. De lo contrario, declara un puntero auxiliar del tipo estructura elemento. Declara un puntero para preservar el puntero que tiene la dirección inicial, ya que tiene que ir recorriendo todos los elementos. Para eliminar la lista completa, o sea, para liberar toda la memoria que fue asignada, se debe realizar el siguiente procedimiento. Siempre hay que tener en cuenta que cada elemento asignó su propia memoria, reservó su propia memoria. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es verificar si inicio está apuntado hacia una dirección nula de memoria. En este caso, no, está apuntando a un elemento, a la dirección de memoria de un elemento. Entonces lo que se realiza es eliminar ese elemento y apuntar a inicio al siguiente elemento. Se vuelve a preguntar, ¿inicio está apuntando a una dirección nula? No, se elimina el elemento y se apunta al siguiente. Y así se continúa con cada elemento verificando si se apunta a una dirección nula. Si no lo está haciendo, se elimina el elemento y se apunta inicio al siguiente. Hasta que se pregunta si inicio es igual a una dirección nula y como ya no hay elementos, en este momento está apuntando a una dirección nula. En ese momento se elimina inicio y la memoria queda completamente liberada. Entra en un while y aquí atención que hay que colocar porque es referenciado entre paréntesis el valor que contiene el puntero i. Si el valor del puntero i, o sea del inicio de la lista, es diferente de un valor nulo, va a permanecer dentro del while. Va a apuntar el puntero a la dirección de inicio del primer elemento. Luego va a apuntar el inicio para la dirección del elemento siguiente. Y para finalizar va a eliminar ese primer elemento que estuvo recorriendo. Luego, como ya fue incrementado el puntero próximo, va a verificar el segundo y así hasta llegar al último. Ahí ya va a tener eliminados todos los elementos de la lista, recordando que cada elemento asigna su propia memoria dinámica. Y después, para concluir, hay que eliminar la cabeza de la lista, o sea, la dirección de inicio. Con eso ya se elimina la lista completa. Y retorna indicando el valor 1 como que la lista fue completamente eliminada. Vamos a ejecutarlo.
Ya tengo una lista elaborada, consultamos con la opción 7, como ven, varios elementos. Ahora voy a utilizar la opción número 8, que es la que libera la memoria. Y como ven, lista eliminada, fin del programa. Recordando que todos estos ejemplos están en el GitHub y pueden descargarlos a través del enlace que dejo en los comentarios de este video.